mismo Europa está en decadencia. Alemania, Francia, claro, los tenemos como referentes, son el motor de Europa, pero es que estamos hablando de un motor que yo creo que ya, si es un 6 cilindros, tiene 4 que ya no funcionan. Y el Banco Central Europeo y el Consejo de Gobierno de la Institución Monetaria Europea tiene miedo real de que no puedan controlar la situación de la economía y que tengan una desaceleración económica que desemboque en recesión. Dentro de sus últimas declaraciones, ¿qué vemos? Que dice: el Banco Central Europeo no puede encargarse de todo. No hay innovación en Europa. Está claro que si ponemos a monos dirigiendo un barco, oye, pues es muy probable que no lleguemos a buen puerto. Las inversiones reales y la confianza del inversor han entrado en terreno negativo en la eurozona por primera vez desde el COVID, pero es que las últimas veces que lo vimos en negativo fue en el COVID, en la crisis del euro, en la crisis del año 2008, en el estallido de la burbuja de las .com. Ahora mismo estamos en el borde de llegar a ese punto en el que hemos estado hablando muchas veces, que es que la situación no es buena, tenemos un caldo de cultivo muy complicado y se nos van añadiendo factores de riesgo. Bueno, y por aquí con todos nosotros Robert Sanz, gestor de inversiones de Creant, que siempre es un placer tenerle por el canal, y más cuando vamos a hablar de la situación de la economía de Europa, en la que parece que la recesión se va a esquivar muy difícilmente, con Alemania en recesión, Francia caminando en la recesión, con unos últimos datos y estudios que apuntan en una malísima dirección, y con una situación de Estados Unidos que también la vamos a comentar, que si esta guerra comercial nos puede afectar, situación de mercados, oportunidades de inversión, muchas cosas que comentar, Robert, así que un placer, como siempre, tenerte aquí en mi casa, que también es tu casa. El placer es mío, ya sabes que, vamos, yo súper agradecido de estar aquí con vosotros, contigo, con Chris, con toda la audiencia, que ya los veo como siempre aquí. Tengo el chat aquí en pequeñito para ir viendo cómo va todo. Y oye, felicidades por el nuevo micro. Parece que nos hayamos puesto de acuerdo porque a mí los Reyes también me han traído uno. Eso es que te has portado bien, Robert? Eso te has portado bien en el canal y por eso te han premiado, Así que... Exacto, eso debe ser. Muy bien, muy bien. Oye, quiero decir que a los que estéis viendo esta charla desde YouTube, que sois muchos, la manera de apoyar este tipo de contenido y que lo tengáis recurrente y no cuesta nada para todos vosotros es que dejéis vuestro like, que dejéis también ahí abajo vuestro comentario y que lo tenéis ahí arriba el recordatorio, que os suscribáis al canal, que muchos no estáis suscritos, y suscribirse al canal siempre es un apoyo, como Zulianita, que se ha suscrito aquí en directo, y le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esa suscripción, pero para apoyarlo, suscribirse, comentario y like, y compartir el contenido si os gusta también. Pero bueno, dicho esto, vamos a poner el foco en Europa. Luego vamos a ir disgregando declaraciones de Lagarde, situación de Europa, algunos estudios que apuntan a una mala dirección, pero un poco la pregunta inicial que te quiero hacer con todo esto, después de ver los últimos datos en los que Alemania directamente ya está en recesión oficial un año o más, y que Francia parece que camina en esa dirección, si a ti esto de Europa te pinta mal. Luego quiero ir al punto de qué cosas se han hecho mal, ¿no? Pero ¿te pinta mal la situación de Europa ahora mismo? Ahora mismo Europa está en decadencia. A mí me sabe muy mal, pero es que hemos hecho las cosas mal, digamos, como Unión Europea. Yo creo que, mira, y centrándonos en esto que decíamos, Alemania, Francia, claro, los tenemos como referentes, los tenemos como, son el motor de Europa, pero es que estamos hablando de un motor que yo creo que ya, si es un 6 cilindros, tiene 4 que ya no funcionan. No podemos hacer las cosas como las estamos haciendo y, bueno, a la vista está. A la vista está, que lo que decía, ¿no? Que se han hecho las cosas mal. Alemania, por ejemplo, ¿no? Y luego entramos en más debate, ¿no? Pero Alemania, la política energética que ha tomado, le ha venido sobrevenida la guerra de Ucrania y con esa crisis de la energía, de nuevo el gas está asfixiando a Alemania por esa dependencia que tenía antes de Rusia y que ahora pues también tiene dependencia de las nucleares de Francia, porque ellos cerraron sus centrales nucleares, ¿no? Es que es un desastre tras desastre, pero quiero preguntarte tu opinión de qué, o cómo ves tú, qué es lo que se ha hecho mal desde el lado de la Unión Europea en este punto. Luego vamos a ir al contexto actual, pero vamos a mirar un poco para atrás. Para ti, ¿qué se ha hecho mal económicamente en Europa? Primer punto, y para mí clave de todo, y que de hecho George Núñez lo acaba de poner aquí, la regulación. O sea, Europa se ha dedicado a establecer el marco de cómo se tienen que hacer las cosas, en vez de dedicarnos a decir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y tirar para adelante y hacerlo realmente. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que seamos un conjunto de países que no estamos innovando. No hay innovación en Europa. Como lo que ha establecido es, vamos a ver cómo se tienen que hacer las cosas. Esto te coloca en un marco en el que es muy difícil que puedas hacer nuevas cosas. Esto te conlleva que lo que se ha estado haciendo en Europa es lo mismo de toda la
vida. Es decir, Europa ha regulado mientras Estados Unidos estaba innovando y China estaba fabricando. Pero es que además, si todo eso lo metes, digamos, en la olla a presión, que es un conjunto, o sea, Unión Europea es un buen nombre, pero no existe como tal. Es un conjunto de estados que... ¿Es desunión europea para ti lo que tenemos ahora? No desunión, no desunión europea, pero quiero decirte, ¿no hay una coordinación que debiera haber? Ahí es a lo que voy. Es decir, es un conjunto de estados. O sea, no hay una unión como tal. Cada uno se ha dedicado a tirar hacia su lado y, a ver, en parte es algo normal y evidente, porque sin entrar en temas políticos, pero si cada estado tiene su identidad y, al fin y al cabo, su idioma, sus costumbres, etcétera, etcétera, entender que pasas a ser algo más grande, algo, digamos, en el que todos hablaremos inglés o francés o el idioma que sea, pero se pierda esa identidad, pues todo el mundo tiene esa aversión al cambio y, por lo tanto, lo que se ha estado cultivando es gente que se junta de vez en cuando en el Parlamento Europeo, pero bueno, que no salen cosas realmente efectivas. Por aquí decían que, mira, como pregunta, y ya vamos a seguir con el hilo de lo que estaban diciendo, pero dicen que si desde tu punto de vista el hecho de deslocalizar a China desde hace años, que si te parece que sea algo digno de mención, dices que si eso no lo ves, esa parte, que también los empresarios lo han hecho mal. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista del todo, pero ya que te lo preguntan, ¿qué opinas? Bueno, al fin y al cabo es un tema, a ver, que lo hayan hecho bien o mal es muy relativo, es muy subjetivo. Es decir, el empresario al fin y al cabo lo que quiere es maximizar el beneficio para el accionista. Entonces, ¿qué tenemos? Que si en Europa tenemos pues un sueldo mínimo de X euros por hora y en China ese sueldo es una décima parte yendo bien y además no hay ni regulaciones en tema de emisiones, de yo qué sé. Evidentemente hay un factor ético que dices, hombre, pues si se hubieran quedado aquí, hubieran dado empleo a la gente del país, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy honrable, pero a fin de cuentas, pues los números son los números. Y estamos en una economía capitalista, en un mundo capitalista, en el que eso es lo que prima. Los accionistas están más contentos con más beneficio que con más beneficios sociales. Eso es así. Sí que evidentemente estamos avanzando muchísimo en temas de ESG, pero bueno, los accionistas empiezan a ver que no todo vale. De ahí a que deslocalizar a China haya sido algo malo, a fin de cuentas, pues yo qué sé, la empresa que deslocaliza a China, pero sigue tributando porque la matriz está en Europa, pues oye, depende de cómo, pues si ha podido salvar su negocio deslocalizando y si no hubiera tenido que cerrar, por ejemplo, pues oye, es que claro, ahí entramos en un debate ético que, bueno, está claro que cada uno tendrá su punto de vista, pero decir taxativamente si se ha hecho bien o mal deslocalizando, pues dependerá mucho de cada situación. Es que yo no quiero entrar en este debate porque nos alargamos mucho, ¿no? Pero por poner yo mi punto, ¿no? Es que hay que mirar por sector, hay que mirar por compañía. ¿Ha perjudicado al conjunto de la economía europea que Inditex esté deslocalizada y fabrique fuera de España, por ejemplo? Pues no sé cuánto contribuye Inditex al consumo de España, por ejemplo. Es que habría que mirar empresa por empresa y sector por sector y caso por caso, ¿no? Pero yo no creo que ahí esté el problema de Europa, en el grueso. Yo creo que lo que dices tú está muy acertado, que la regulación, que no haya una apuesta por la disrupción tecnológica debido a esa regulación y no tengamos un Silicon Valley europeo, por ejemplo, nos arrastra los pies por las políticas energéticas que se han cometido, con una dependencia tremenda de Rusia o del gas ruso y el cierre de centrales nucleares porque queremos ser los mejores a nivel ético con las emisiones al planeta, pero luego damos marcha atrás y decimos que las nucleares son energía verde. O sea, hay una serie de dos pasos adelante, dos para atrás que nos hacen que nos pasen por la derecha, ¿no? Y ahora, dejando ese punto que ya digo que es mi punto de vista y mi opinión y podéis pensar diferente y no pasa nada y lo respeto tanto a los que estéis por aquí como por YouTube, que yo admito cualquier crítica si es constructiva, quiero ir a el concepto económico y también a la preocupación que tiene en este momento Christine Lagarde con este contexto que tenemos en Europa. Déjame que te comparto pantalla por aquí y a todos vosotros. Porque Christine Lagarde está altamente preocupada con la situación de la Unión Europea y su economía. Dentro de sus últimas declaraciones, ¿qué vemos? Que dice, el Banco Central Europeo no puede encargarse de todo. Quiere decir, de controlar los precios, pero si los gobiernos no hacen nada después, entonces nosotros es como si no hiciéramos nada. Y el Banco Central Europeo y el Consejo de Gobierno de la Institución Monetaria Europea tiene miedo real de que no puedan controlar la situación de la economía y que tengan una desaceleración económica que desemboque en recesión
recesión. Y esta es la realidad con las últimas declaraciones que hemos visto de Christine Lagarde, que hay mucho en juego, dice, con la guerra comercial con Estados Unidos, cuidado con esto, que como nos pongan en aranceles y no negociemos, la tenemos otra vez con inflación y encima de crecimiento económico. Es decir, están como en la boca del cocodrilo ahora mismo Europa con este contexto. No sé qué te parece este miedo que también ya tiene el Banco Central Europeo y Christine Lagarde. O sea, lo comparto y entiendo perfectamente. Es que esta frase de el Banco Central Europeo no puede hacerlo todo es demoledora, pero es que es así. Mira, y esto, antes de entrar en profundidad en este punto, claro, esto lo que me hace pensar es justo lo que te iba a decir antes. Los gobiernos tendrían, y referente a lo que decíamos, ¿no?, de la deslocalización, más que el tema del empresario, es los gobiernos podrían crear un marco para que no se tuviera que deslocalizar y que a uno les sirviera estar en el país y poder... Hombre, yo creo que eso sería un orgullo para cualquier empresario, poder tener todo el centro de operaciones en el país. Pero para eso tenemos que tener esto, los gobiernos que ayuden. Claro. No, si a mí no me suben los que... impuestos como empresa, yo como autónomo, y cada vez me hacen pagar más y más, y yo soy nómada digital, yo puedo trabajar y hacer streaming desde donde me salga del pie y elijo España porque tengo mi familia cerca, mis amigos, pero si decido elegir otro país, mi tributación en España, fin de la historia, y es dinero que el Estado no ingresa, y es porque a lo mejor han tenido políticas económicas que no se ajustan a mi realidad económica y como empresario o pequeño empresario. Exacto. Entonces, no podemos pensar que haciendo lo que a cada uno le parezca bien, hablando de gobiernos, luego tendremos pues ese suprapoder de Banco Central Europeo, Unión Europea, quien, digamos, alguien que esté por encima y que nos vaya a salvar, digamos, papá Europa salva al hijo descarriado país X, porque en un momento dado los países descarriados eran los PIGS y ahora los países que están más descarriados son los que eran el motor de la economía europea. Oye, pues claro, es que si cada uno ejecuta como le da la gana y bueno, y al fin y al cabo, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, ya te digo, no quiero entrar en valoraciones políticas, pero digamos, en el panorama político tenemos lo que tenemos. Entonces, pues, oye, al fin y al cabo, está claro que si ponemos a monos dirigiendo un barco, oye, pues es muy probable que no lleguemos a buen puerto. Vamos, me parece lapidario eso que dices, y además es que estoy de acuerdo y sin entrar en... Es que me da igual los colores, o sea, porque me da igual porque en Europa han gobernado diferentes colores y es que no tiene que ver con esto, tiene que ver con el horizonte, ¿no? Y el horizonte es verdad que es muy mejorable, o sea, por decirlo suave, ¿no? Lo de los monos dirigiendo un barco ya es más fuerte y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, completamente. Bueno, pero entrando en esto, para poner en contexto a la gente que nos vea, o sea, sí. Piensa que esto de los monos me ha venido, o sea, porque... Siempre en el mundo de las inversiones hablamos de el gestor que lo hace bien o mal, se compara con digamos, el mono tirando el dardo, y por eso me ha venido a la cabeza, ¿sabes? O sea, si tenemos monos tirando dardos a una diana diciendo qué empresas tienen que seleccionar, pues bueno, o el estudio dice que no se alejaría mucho de un gestor profesional. Poniendo en contexto lo que estábamos hablando de antes en Europa por ver los gráficos, y por favor voy a pedir no sé si Chris me está escuchando porque igual con la niña y tal, pero pon quien pueda poner orden en el chat y respetemos las opiniones de los demás y no seamos superiores. No queramos ser superiores, por favor. O sea, un poco de respeto con las opiniones contrarias y con lo que estamos hablando. Así que esa superioridad moral con la que algunos hablan, de verdad no es bienvenida aquí. Si habláis desde el respeto, es todo bienvenido y bienvenidas todas las opiniones, pero superioridad moral, ninguna, ninguna, fuera de aquí. Quien se crea superior al otro. Hay que respetar lo que se opina diferente, ¿vale? Así que simplemente digo todo esto. Bueno, dicho esto, porque no quiero entrar más en detalles y por seguir el hilo del programa, que es lo que nos interesa a todos, lo que decía antes de Alemania, recesión económica confirmada ya 2 años consecutivos, clarísimamente el problema, pero si nos vamos a Francia y a estudios de indicadores adelantados que apuntan a una dirección completamente negativa, lo que vemos, este estudio de Nordea evidencia que la tasa de paro ahora mismo, que está en niveles más o menos controlada, lleva decalaje con las expectativas de desempleo del indicador de Macrobond y Nordea, que veis cómo se ha disparado auténticamente y lleva 9 meses de decalaje. Es decir, que según
este indicador, dentro de 9 meses el desempleo en Francia va a subir. Claro, si sube el desempleo en Francia, si en Alemania tiene una crisis política y económica, si en España somos vecinos, si Italia tiene sus problemas con la banca y con su prima de riesgo y con no sé qué, claro, lo que nos invita a pensar es, ¿esto se puede de verdad sortear? Teniendo en cuenta el otro gráfico que te voy a poner por aquí, que esto ya es lapidario total. Este gráfico ya es lapidario total. Estos son las expectativas de inversión, es decir, expectativas reales de inversión y confianza del inversor. Las inversiones reales y la confianza del inversor han entrado en terreno negativo en la eurozona por primera vez desde el COVID, pero es que las últimas veces que lo vimos en negativo fue en el COVID, en la crisis del euro, en la crisis del año 2008 y en el estallido de la burbuja de las .com. Y ahora estamos ahí. Entonces, ¿es inminente esta recesión en Europa viendo estos gráficos y este análisis previo y esas preocupaciones de Lagarde, en tu opinión? Cada vez más. Ahora mismo estamos en el borde de llegar a ese punto en el que hemos estado hablando muchas veces, que es que la situación no es buena, tenemos un caldo de cultivo muy complicado y se nos van añadiendo factores de riesgo. Sin ir más lejos, ahora estabas comentando el gráfico de Francia, el pronóstico o lo que puede desembocar este estudio a 9 meses vista. Ahora mismo en Francia hay una situación política tremendamente complicada. Si ocurre la previsión del estudio que nos estabas enseñando, la situación estalla en Francia. Pero es que date cuenta que en Alemania ya tenemos esta situación, digamos, tenemos esa recesión encima de la mesa y tenemos una situación política también muy complicada. En ambos países lo que está alimentando esto es que se vaya a tendencias políticas extremas. Tendencias políticas extremas que abogan por deshacer o salir de la Unión Europea. Entonces, aquí se nos está complicando mucho la situación. Y piensa una cosa, referente al gráfico que tenemos ahora en pantalla. Que estemos en este nivel de confianza, digamos, del sentimiento inversor, teniendo en cuenta los puntos en los que ha estado las otras veces. Piensa que estamos en este punto de confianza y tenemos unas valoraciones mucho más bajas que en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? La lástima es que, como no hemos sabido hacer bien las cosas y por mucho que se intente en Europa, pues ya ves que las inversiones a largo plazo tampoco nos que acaben de ser nada exuberante. O sea, si comparamos los últimos 10 años del S&P con los últimos años del Eurostoxx, pues no hay color. La lástima es que, pese a que Europa está mucho más barata que Estados Unidos, cuando llegue la caída de mercado en Estados Unidos, nos arrastrará sin duda. Es decir, que pese a que estamos viendo un contexto de mercado de valoraciones baratas en Europa y que se está hablando, incluso yo mismo, decía, igual en algún segmento, en algún sector dentro de Europa puede haber esas oportunidades de inversión, viendo el contexto que hay comparativamente con Estados Unidos, que estamos viendo que la situación está más cara. Pero claro, si hay una situación de arrastre de Estados Unidos, pese a las cotizaciones baratas de Europa, se abaratarían todavía más. Porque terminaría por caer todavía más, en tu opinión. Sí, totalmente. A ver, al fin y al cabo, que esté barato o muy barato, pues no te saca de pobre si es que no puedes comprarlo. Porque si lo que vas a obtener... Mira cuantísimas empresas son muy buenas en Europa, pero se han quedado atrás y llevan una caída brutal en el último año, que ha sido todo Goldilocks y expansión y fantástico y alegría. Tenemos lo que hemos hablado algunas veces, empresas automovilísticas. Oye, ¿por qué están en la miseria? Pues porque nos hemos puesto a intentar hacer motores eléctricos en BMW, en Mercedes, etcétera, etcétera, y hemos conseguido tener unos coches híbridos, en el mejor de los casos,
con unas autonomías muy pobres, digamos, todo acarreado al tema este que decíamos. ¿Cuántas cosas hemos tenido que hacer bien en Europa para conseguir un producto mediano, mientras que en China han hecho 80 marcas de coches eléctricos puros que ahora son la bomba? Entonces, si tenemos una industria que es fantástica, pero no la dejamos florecer, por muy barato, o sea, por barato o muy barato que esté, es que no vamos a poder hacer nada ahí. Estoy de acuerdo. Vamos, es que como estamos hablando ahora en todo momento, estoy bastante de acuerdo con tu punto de vista y con la situación de Europa, que la verdad que es difícil, ¿no? Pero buscando un poco soluciones, bueno, hemos hablado de los problemas, pero si buscamos en soluciones y en el momento en el que para ti sí que sería para echar el all-in en Europa, ¿qué tendríamos que ver para decir, como inversores, ¿no? Decir, apuesto por Europa 100%. ¿Qué cambios tendría que haber para que esto sucediera? Mira, está claro que lo que decíamos antes, a nivel regulatorio tendríamos que ver que al menos se suavice lo que digamos, la situación en la que estamos ahora. Es decir, está claro que no podemos irnos a hacer lo que hace China, que es que le da igual absolutamente todo. O sea, aquí nos flagelamos porque tenemos un coche diésel de hace 5 años y en China, o sea, China es una nube de humo porque no hay restricciones en absoluto. Entonces, está claro que todos tenemos que contribuir y hacerlo lo mejor posible, pero no podemos pasar de, o sea, unos a 0 y otros a 110. Eso por un lado. Si conseguimos avanzar un poco en ese campo, pues, a ver, yo creo que tenemos que ser tenemos que estar muy orgullosos que en Europa podemos atraer talento, pero vamos, es que... Brutal. Vamos, primero, los sueldos que hay en Europa, lamentablemente para nosotros, no son ni de lejos los sueldos que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, atraer talento es más barato. Pero es que, además, vivir en Europa es un sueño para, vamos, no solamente para los que estamos aquí, sino para los jóvenes estudiantes de Estados Unidos que ven Europa como si fuera la panacea. Claro, realmente podríamos aprovechar muchísimo más todas las bondades que tenemos aquí en ese punto. Entonces, ahora mismo ya tenemos hubs de innovación en Europa. Sí que está claro que digamos, el hub de innovación por excelencia, como decías tú, es Silicon Valley. Pero tenemos hubs en Europa que tenemos que explotar. Tenemos que potenciar lo que ya tenemos. Pero es que, además, aquí disponemos de algo que es una diversidad brutal de perfiles, de culturas, etcétera, etcétera. Pero es que además, y esto hostia, puede parecer un poco vanidoso, pero tenemos un nivel cultural, yo te diría, más alto que en Estados Unidos. Esto es un punto muy subjetivo, lo sé. Pero no, pero yo creo de eso también. Y tú te has formado también en Estados Unidos, es que lo sabes, lo has visto de cerca. Exacto. O sea, yo lo digo por experiencia propia, lo que, digamos, las exigencias de una universidad en Barcelona o en Nueva York, vamos, no tienen nada que ver. Y, evidentemente, siendo más altas en Barcelona. Déjame hacer un inciso muy rápido, ¿vale? Por lo que está pasando en el chat, y voy a dejarlo muy claro, y no debería incidir en esto, sobre todo porque este vídeo también se replica en YouTube y la gente que nos esté viendo pues puede decir, ¿qué me están diciendo? Bueno, las normas de la comunidad son muy claras. Tú puedes hablar de que hay algo que no te gusta, te deja de gustar, inviertes en oro, te parece una mierda el oro, me parece estupendo.
pero el problema es que personalices contra otra persona. Entonces, si personalizas contra otra persona y le dices, no tienes ni idea, eres un tal, eres un cual, eso no tiene cabida en esta comunidad, ¿vale? O sea, puedes opinar de los activos lo que te dé la gana, no estás en el SP, no pasa absolutamente nada. Yo aquí, cuando se ha baneado en este canal y nos han permitido opiniones es porque han ido a atacarme a mí directamente, personalizando, punto número 1. O punto número 2, han personalizado contra alguien del chat, sea contra alguien pro Bitcoin o no pro Bitcoin. Aquí hay mucha gente pro Bitcoin, yo mismo tengo Bitcoin en cartera y no pasa absolutamente nada, pero no es una persona. ¿Vale? Si atacas a alguien, estás atacando contra una persona. Y decirle que no tiene ni idea a una persona es un ataque. Punto. Y no voy a entrar en más debates con este sentido. Si te gustan las normas, bien. Si no, baneado y fuera. Que hay muchos sitios en los que puedes consumir información financiera. Y no me quiero calentar más porque aquí tenemos una armonía muy bonita en esta comunidad como para centrarme en un único usuario que no entiende cuáles son las normas de la comunidad. Dicho esto... Robert, vamos a ir al tema de la inflación en Estados Unidos, que también me preocupa bastante después de ver el dato de ayer, porque hemos visto un jolgorio tremendísimo en los mercados después de un dato de inflación que la subyacente fue un poquito mejor de lo esperado, pero ha habido repunte de inflación, quiero decirte, en la general y en la subyacente. Y esto el mercado lo celebra, es decir, está celebrando que hay más inflación, pese a que Trump no ha tomado todavía el mandato directo como presidente de Estados Unidos y no ha implementado su política arancelaria. ¿Es precipitado el movimiento del mercado, en tu opinión? ¿Cuál es tu sentimiento después de lo que hemos visto en Wall Street? No, precipitado no es. Lo que pasa que estamos viendo cómo el mercado sobrereacciona, es decir, ahora el mercado es tan dependiente de los datos que salen, es una barbaridad. Lo que hemos visto, al fin y al cabo, lo que nos lleva es otra vez a si hay algo un pelín mejor de lo esperado, aunque sea malo, tenemos esa fiesta. Fíjate que estos días atrás, en cambio, tuvimos pues este año ha empezado mal para Estados Unidos. Ha empezado mal a raíz también de un pequeño dato, un pelín peor de lo que se esperaba. Es decir, ahora mismo yo creo que hay muchos nervios. Yo creo que al menos el inversor profesional se da cuenta que la situación no es lógica. Tenemos lo que hemos dicho muchas veces, un caldo de cultivo, tenemos un montón de factores en contra de la situación de mercado actual, pero tenemos los índices en máximos. Entonces, si hay algo que haga tambalear ese índice, nos caerá. Nos ocurre lo contrario. Si hay un momento... ¿Sabes por qué ocurre lo contrario? Estamos muy acostumbrados a que una corrección del 3% es una compra clarísima. Entonces, sí. el problema llegará en el momento en que sale un mal dato, nos cae un 3%, pero es que el siguiente dato no nos salva y nos trae otra vez para arriba. Que el siguiente dato también sea malo. Entonces, y esto va a ocurrir. Hace tiempo que lo decimos, no sabemos cuándo, pero cada vez estamos más cerca de esa caída. Que llevemos 2 años con subidas del 20 y tantos %, para mí es un mal indicador. Es que estamos mucho más cerca de esa caída. ¿Qué ocurrirá? Que cuando llegue ese momento, el inversor minorista comprará la caída del 5% y luego le arrastrará hasta abajo y ahí habrá un pánico. Yo, sinceramente, creo que ahora mismo tenemos que ir con muchísimo cuidado y disculpa porque me he ido de tu pregunta. Pero no, pero me parece bien que lo hayas ligado con la situación de los mercados también, ¿no? Del contexto de si estamos ahora mismo tan caros, ¿no? Porque tiene relación con el tema de la inflación y la celebración que estamos viendo. Sí, exacto. Y es que justamente ahora te iba a ligar con esto, pero es que tenemos esta situación, este contexto, a 4 días de investir a Trump y claro, es que Trump es que no ha dicho ni una sola cosa que no sea inflacionista. Por lo tanto,
Vamos a ver qué ocurre, pero realmente no tiene una pinta agradable. Más aún, y con esto acabo, piensa que volvemos a estar en la situación de los unprofitable tech, digamos, el mercado de chicharros vuelve a ser una fiesta. Y ahí es donde vamos a ver la sangre de verdad. Sí, 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 sí. Y además, tú que conoces muy bien, mira, esto me sirve para ligar con un tema que me parece muy importante, porque tú conoces muy bien el mundo del private equity. Dentro de Creant estás muy pendiente de las inversiones de private equity, las oportunidades que se generan en todo esto. Con este análisis que has hecho, ¿crees que el mundo del private equity está muy bien de liquidez? ¿Estás viendo mucho movimiento? ¿Está más a la espera? ¿Está más seco? ¿Qué percepción tienes ahora mismo de esa parte del mercado? Mira, durante la época de tipos normales, iba a decir altos, pero son tipos normales, lo que no era normal era cuando los tipos estaban a cero. Claro, durante esa época nos encontramos con mucha más sequía. Ahora, a medida que han ido bajando los tipos, vuelve a activarse el mercado, sobre todo private equity, venture capital, sobre todo, porque claro, digamos, al final todas las categorías de activos canibalizan las unas con las otras. O sea, tenemos que alocar el 100% de la cartera y, bueno, oye, en función de cómo estén los tipos de interés, pues igual no me atrevo tanto a meterme en un fondo de startups. Entendible hasta cierto punto. Siempre y cuando el producto, si vale la pena, hay que aprovecharlo. Pero dejándonos de... O sea, esto era un poco a modo de broma, pero sí que lo que estoy viendo es que ahí es donde se está metiendo el dinero. Es decir, ahora mismo encontrar chollos en el mercado cotizado es o imposible o extremadamente complicado. Diferenciar, yo qué sé, un fondo de equity europeo con otro, digamos, otro de los 50.000 es complicado. Entonces, donde están las oportunidades reales es justamente en esta economía real, en estas empresas que están, pues bueno, en otra esfera. Entonces, yo, sabes que soy muy partidario de tener un porcentaje de la cartera y cada vez es más accesible porque sí que yo cuando digo esto, la respuesta fácil es, bueno, claro, si tenemos fondos de private equity donde nos piden tickets mínimos de $500,000 o de 100.000 euros, pues no es accesible para todo el mundo, evidentemente. Pero la industria está haciendo un esfuerzo para democratizar este tipo de activo y cada vez es más accesible desde cantidades, digamos, aptas para todos los públicos, entre comillas. Oye, volviendo a Estados Unidos, que, bueno, el foco de la actualidad ya sabes que principalmente los mercados está ahí, ¿no? Y quería ponerte aquí en pantalla estas declaraciones últimas de Ed Yardeni, que bien sabes que es de los más optimistas de Wall Street. Él acertó el mercado alcista del 2023 y del 2024, cuando toda la banca de inversión estaba súper bajista o neutra, ¿no? En el caso del año pasado. Pero ahora él, que sigue siendo optimista para este año, sí que dice, cree que puede haber una corrección en el primer semestre y en el segundo una recuperación, pero aquí ves el titular. Dice que el inversor, o que deberíamos estar preocupados sobre los miedos de inflación durante los próximos meses. Es decir, que el más optimista, incluso de Wall Street, te está diciendo que ahí es donde va a estar el ruido próximamente. ¿Tú estás de acuerdo con esta lectura? Totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, que tendremos sustos en la inflación, estoy seguro. Es lo que te decía hace un momento. La semana que viene vuelven a investir a Trump y su equipo. Todo lo que están diciendo es crecimiento acompañado de inflación. O sea, está claro que no lo dicen de esta manera, pero si leemos cómo se va a traducir lo que quieren implementar, pues nos volvemos a ese escenario de inflación. De hecho, el mercado, si no fuera por los datos que han salido esta semana, estaba ya
descontando, ¿te acuerdas? Hace un mes y medio más o menos, el mercado estaba descontando 4 bajadas de tipos en 2025. Hace Sí. unas 2, 3 semanas, o cuando estábamos en el especial de fin de año, descontaban 2 bajadas. Eh, Esta semana ya nos hemos ido a una. Y ahora, gracias a este último dato, estamos en 1,5. O Fíjate, sea, las narrativas. El año pasado 7, ¿eh? En enero 7 claro, bajadas se decían, ¿eh? claro, es que, y realmente, ya verás, o sea, en el momento en el que vuelva a ocurrir alguna cosa, ojo, porque de hecho hay algunos estudios que ya están hablando de subidas de tipos. Entonces, y de hecho, yo creo que aquí, que tengamos corrección el primer semestre y recuperación el segundo, tenemos que entender o sea, cuál es la caída y cuál es la recuperación. Porque si nos caemos un 30% y recuperamos un 5%, el año acaba mal. Pero también te digo una cosa, Ed Jardini es muy optimista habitualmente, pero yo, viendo todas las casas de análisis que nos han mandado informes, etcétera, etcétera, estoy realmente asustado porque la mayoría son optimistas. De hecho, Sí. solamente creo que de todos los que he visto, Stifel es el único que me pone bajada en el S&P. Y Todos los DCA demás, Research también, creo. DCA Research me parece que también, pero no es banco de inversión y tal. Es una firma de pues mira, research. este no lo he recibido, pero todos los demás me están señalando alzas en el S&P. Claro, es arriesgado ser contrarian, quedas mal en la foto si todo, o sea, si dices que va a bajar y al final sube. Seguro, sí, sí, eso estoy 100% de acuerdo, quedas fatal. Pero es que a mí me parece muy raro que todo el mundo esté tan optimista teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que tenemos. Oye, como gestor de Creant, porque el otro día me entró una pregunta muy interesante que creo que puedes resolver o darme tu punto de vista. Me decían si de nuevo con estos repuntes de la inflación esperados y demás, si invertir en tips, es decir, en bonos ligados a la inflación, puede tener sentido en este contexto, porque yo además me mojé, ¿no? Y dije que el año pasado y el anterior no lo veía tan atractivo, pero que ahora igual sí que puede ser algo interesante para cubrir, ¿no? Y para evitar, ¿no? Este efecto nocivo de la inflación. ¿Tú lo ves interesante? No me parece descabellado. Ya te digo, para mí el escenario base es que en Estados Unidos tiene que repuntar la inflación y esto sería una manera muy correcta de cubrirse. Recuerda también que siempre te he dicho, o sea, renta fija sin alargar muchísimo las duraciones, porque el año pasado ya empecé a ver clientes, gestores, etcétera, etcétera, que hablaban de vencimientos 2050, 2080, perpetuos, etcétera, y este inicio de año han tenido un sustito. Sí, además, creo que lo comentamos, no sé si la última vez o la anterior, que decíamos que las duraciones súper largas todavía no tiene mucho sentido. Es decir, duraciones hablamos de renta fija, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, de bonos de 5 a 10 años máximo. Yo creo que hasta el 10 años puede tener sentido. A partir de 10 años no lo veo tanto, incluido el 10 años, pero el 10 años si llega al 5%, puede empezar a apetecernos, otra vez. Sí, 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 sí. El 5% en el Treasury es como ese nivel de referencia, ¿no? Que yo creo que ahí tendría sentido. Sí, no, y además tanto si descuentas, bueno, donde en el único escenario que no tiene sentido el 5% para el Treasury es que pensemos en una inflación que se nos va de madre, es decir, que tenemos una segunda ola de inflación. Exacto. Pero si pensamos en una inflación incluso al 4 o al 5, puede tener sentido. Treasuries al 5, comprarlos y ir viendo cómo evoluciona el mercado de bonos, pero... Claro, es que es eso. O sea, yo creo ahora mismo el escenario, sí, es este repunte de inflación, pero yo te diría, no, digamos, no que se repita la escena, digamos, de hace años,
en el que había la bajada y luego repunte más alto de lo que había ocurrido en la primera ola. Ahora mismo, a no ser que nos volvamos completamente locos, digamos que a Trump y su equipo les dé absolutamente igual que nos vayamos a un 10% de inflación, no estamos en esa retórica. Sí, no, yo sí estoy contigo. Que ojo, que riesgos de que haya segunda ola de inflación la hay, ¿no? Pero tiene que haber un shock de inflación para mí, para Exacto. esto. Shock de inflación puede haber si se tensa el clima arancelario, geopolítico, tal. Puede haber un segundo shock de inflación, o sea, 100%. Pero eso tiene que ir acompañado de un repunte bestial del petróleo, que para eso pues tendría que haber, pues eso, una penalización muy severa en el mercado de la energía, porque el conflicto, por ejemplo, en Oriente Medio, escale con Donald Trump en el poder. Si no tienes ese shock por el lado de la energía principalmente, a mí me cuesta ver una oleada gigantesca de inflación. Sí, inflación por encima del 4%, que lo he dicho muchas veces, pero no a un 9%, un 10%. Para eso tiene que ser un shock tipo lo del COVID, o sea, shock inicial de oferta y luego de demanda y tal. Pero ahora es Exacto. difícil ver esto. Sí. Y mira, y justo esto que decías ahora del conflicto en Oriente Medio, claro, ahí tenemos la posibilidad de que se recrudezca o que, oye, realmente llegan a un acuerdo de paz. Trump hace lo que sea con el conflicto Rusia-Ucrania y eso se resuelve. Oye, ahí también te digo, puede ser que tengamos un festival en los mercados porque, oye, de repente se ha calmado esta situación. Ahí yo aprovecharía para salir. Mira, me entran, estoy contigo, ¿no? Pero me entra una pregunta graciosa con el tema de la inflación de los huevos y no me refiero a la inflación de tal. O sea, no, la inflación de los huevos es la inflación del precio de los huevos, ¿no? Que además lo he compartido mucho también por redes y demás. Que por qué están subiendo el precio, ¿no? de los huevos. Pues el precio de los huevos está subiendo por la gripe aviar, que lo habéis comentado también por aquí. Porque hay una epidemia muy, muy fuerte y están sacrificando un montón de gallinas y demás, y bueno, pues esto está haciendo que la oferta de huevos se limite mucho, en Estados Unidos hablo, y se repercute en precios. Pero eso es anecdótico, al final está subiendo el precio de mucha materia prima, ¿no? El café está en máximos históricos, por poner ese ejemplo. El zumo de naranja, que hay gente que se sorprende, ¿no? Un amigo mío me decía, pero ¿y el zumo de naranja cotiza? Dice, no cotiza la naranja y cotiza el zumo de naranja. Y digo, así es el mercado de materias primas. O sea, es tan curioso que sí, que el zumo de naranja cotiza. El cacao en máximos históricos también. Es decir, hay mucha materia prima, digamos, del sector primario que está en situación extrema, ¿no? También por las condiciones climatológicas y el contexto general geopolítico. O sea que esto nos va a seguir afectando en la cesta de la compra. Y yo, joder, es que no sé tú, ahí en Andorra, pero aquí cada vez que voy al supermercado yo me digo, a ver con qué me vengo, ¿eh? O sea, porque es tremendo. Es una pasada. Es una pasada. Aquí, vamos, la cesta de la compra y todo es carísimo. Bueno, y la vivienda se ha ido a las nubes, ¿no? Como todo el mundo Exacto. se quiere ir para allá, pues... Sí. Bueno, pero al fin y al cabo es que es oferta y demanda. Y volviendo a lo que decíamos al principio, oye, si ponemos unas condiciones para atraer, pues vamos a atraer. Eso implicará pues, que subirán precios, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, lo que ocurre aquí atraemos y en otras partes, pues se está haciendo que la gente se vaya. Bueno. Esa es la reflexión que tenemos que hacer, volviendo un poco al tema y al foco inicial que decíamos, ¿no? Con por qué se habían hecho las cosas mal o gran parte mal en la Unión Europea, ¿no? Cuando hablamos de la descentralización y todo esto, o de pues externalizar diferentes servicios, hay que pensar por qué se externalizan diferentes servicios. Porque las condiciones igual aquí no son las más óptimas, no se ha favorecido a lo mejor el crecimiento y el emprendimiento. Yo como emprendedor lo sé, ¿no? Hay gente que no está en el mundo del emprendimiento y no sabe las trabas burocráticas que hay, todo lo que hay que presentar, la de impuestos que se tienen que pagar, las duplicidades de servicios que existen. Claro, yo como una persona que he emprendido y que tengo un caso, digamos, relativamente de éxito en mi marca personal,
pues lo he vivido en primera persona. Y por eso hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, que se van a otros países y tú los ves a muchos allí, donde tú resides, ¿no? Que se terminan yendo allí, claro. Pero también se van a Portugal, también se van a diferentes países. Y eso es porque quizá no se está adaptando a la realidad digital en la que vivimos. Y es el caso de España, pero no solo España, hay muchos países que también siguen esta misma dinámica y con diferentes colores políticos, y esto no viene del gobierno actual, viene también de atrás, o sea, no se ha favorecido a esa dinámica digital. Pero mira, date cuenta de una cosa, esto justamente lo que decías, que yo los veo, sí, está claro, o sea, hay muchísima gente que está viniendo, pero es que al fin y al cabo, lo que te decía antes de atraer talento relacionado con innovación, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay unas condiciones pues, que atraen a X emprendedores. Pero es que, claro, el problema lo tiene el primero que llega, pues mira, y está solo, entre comillas. Pero es que a medida que esto se va haciendo y se va haciendo cada vez mejor, se va creando un ecosistema, y es que ahora hay muchísima gente que está aquí no solo por lo que todo el mundo cree, sino porque realmente hay un hub de gente que están conectados entre sí. Eso me lo dice un montón de gente. Dice, es un hub empresarial Andorra que tremendo, tremendo. Exacto. Claro, o sea, al fin y al cabo es sentar unas bases para que todo funcione. Si la Unión Europea lo que nos está haciendo es poner unas bases para decir cómo se tienen que hacer las cosas, pero no se puede hacer nada, hombre, pues la gente dice, bueno, pues sí, suena muy bonito esto de la Unión, pero oye, es que realmente no nos favorece. Por lo tanto... Por lo tanto, complicado, por cerrarte la frase. En fin, bueno, vamos a ver en qué avanzamos. Hoy era el día de analizar un poco toda esta parte y también no olvidarnos de Estados Unidos. Como siempre, un placer, Robert, tenerte por aquí por el canal. Si os ha gustado la charla y lo veis en diferido, dadle a like, suscribiros al canal y dejad vuestro comentario qué os ha parecido. Y nada, y para sobre todo si queréis abordar diferentes cuestiones para cuando vuelva Robert, pues ponerlo en comentarios y trasladamos las preguntas. Así que lo dicho, Robert, un abrazo muy grande, gracias por estar por aquí y espero que a todos os haya gustado. Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos y recordaos que mañana nos vemos 4 de la tarde hora española con Diego Puertas, así que nos vemos por aquí, pasamos lista y sed buenos, portaos bien, respetad al contrario, no echéis mierda sobre el diferente, sino que podéis hablar, pero con respeto, por favor, no faltemos a las personas. Puedes opinar que no te gusta una cosa sin necesidad de faltar al respeto, por favor, que mi comunidad, siempre lo he dicho, es una magnífica comunidad y sigamos haciéndolo así. Dicho esto, bueno, uníos a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto toda mi comunidad y tengo información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros y también a mi newsletter, que también lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Ahí pincháis y os unís a mi newsletter gratuita y así os recuerdo también cuando estamos aquí en directo. Dicho esto, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao.